salida también. Y ustedes ya saben que en el caso del picking representa un alto valor en cuanto a los costos, por tanto es bien importante también tener en cuenta eso. Vamos a explicar cuál es la importancia del despacho dentro del almacén, el despacho expedición, y el día viernes ustedes van a evidenciar las competencias que han adquirido durante las clases que hemos tenido referente a los temas de determinar la capacidad del almacén, localización del almacén, materiales a almacenar, características físicas del producto, codificación de productos y estanterías. Es decir, el tema que vamos a ver hoy no viene contemplado en el examen, ¿verdad? Solo viene contemplado los temas que están ahí, ¿verdad? En pantalla, son 3 específicamente. Así que toda la información teórica está en la plataforma, la diapositiva, la información que está ahí, los videos, y de todo eso viene parte en el examen. Y en la práctica, como ya se los había anticipado la semana anterior, esta semana van a elaborar una herramienta en Excel que les permita elaborar códigos de barra, ¿verdad? Es decir, si ustedes crean sus propios códigos de producto, que esos códigos los podamos convertir en códigos de barra, imprimir etiquetas y pegárselas al producto para con un lector de código de barra realizar la operación más rápido, ¿verdad? No está tecleando, sino que con el lector capturamos y se nos hace más rápido el proceso. Así que eso es lo que tenemos contemplado para esta semana. Espero que ya hayan contemplado o ya tengan la idea más o menos de cómo van a realizar la herramienta en Excel. Hay muchísimos tutoriales ahí en YouTube como para poder elaborarlo, y espero que les quede una herramienta de mucha calidad que les va a servir, créanme, más adelante. Bien, nada más quiero comprobar, chicos, si las diapositivas se están pasando rápido o tardan un tiempo en pasarse. ¿Cómo lo observan? ¿Ya están viendo criterios de salida de mercancías o todavía están en resultados de aprendizaje? Sí, ya están los criterios. Vale. Criterios de salida de mercancías. Siempre que nosotros ingresamos productos al almacén, en las cantidades que sean y en el producto que sea, siempre nosotros tenemos criterios de entrada. Es decir, decimos, por ejemplo, no vamos a recibir un producto que esté obsoleto. No vamos a recibir un pedido que nosotros no hemos solicitado. No vamos a recibir un producto que no venga en las cantidades solicitadas. Son criterios de entrada o criterios de recibo. Pero así como hay criterios para recibir el producto, también hay criterios para la salida de los productos. ¿Por qué? Porque si no tenemos criterios para la salida de los productos, vamos a caer en un grave error en la gestión de almacén. Y el error es que vamos a incurrir en costos innecesarios y no vamos a optimizar lo que tenemos, lo disponible. Entonces, en un almacén siempre mantenemos una cantidad de productos, ¿verdad? Cajas, palets, jabas, mantenemos una cantidad de productos, porque esa es la razón de ser del almacén, resguardar el producto. Ahora, una vez un cliente nos pide productos, nosotros activamos, ojo, activamos la salida de mercancías. Desde el momento que un cliente nos hace un pedido, activamos la salida de mercancías del almacén. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, recibimos la orden del cliente, llevamos esa orden a los encargados de picking. Los encargados de picking van a buscar el producto, traen el producto a la zona de picking, lo consolidan, lo embalan, pasa a la zona de expedición, generan los documentos, revisan que todo cuadre y posteriormente se le da salida al producto. Ahí se los he mencionado de una manera así bien general. Entonces, todo ese proceso, desde que se recibe la orden del cliente, se activa la salida de mercancías del almacén. Y desde ese momento hay que tener bastante cuidado cómo vamos a o qué criterios vamos a utilizar para la salida de mercancías. Criterios, por ejemplo, como horas,
criterios como tiempos, es decir, que asignarnos una meta en cuanto a tiempos, criterios de optimización, criterios de productividad, vamos a ver al final también, o un criterio de prioridad de salidas, es decir, digamos que en un día me llegaron 10 órdenes de clientes. Voy a sacar o voy a completar las órdenes por llegada, es decir, el cliente que me lo envió primero, ese va a ser el primero que se va a despachar, o lo voy a manejar por otro tipo de criterio. Por ejemplo, un criterio podría ser la cercanía que tengo o la cercanía que está el cliente. Si el cliente está muy cerca, bueno, llevémoselo rápido a él, ¿verdad? O el cliente que está más lejos primero. Es decir, a ese tipo de criterios me estoy refiriendo. Cuando nosotros recibimos bastantes órdenes de clientes, ¿qué órdenes despachamos primero? La que tenga el pedido más grande, el pedido más pequeño, el pedido que esté más cerca, el pedido que esté más lejos. O sea, ¿cuál? Hay que establecer un criterio de salida de las mercancías, que eso es bien importante. Ahora, pero aparte de esos criterios, hay que establecer los criterios en cuanto a qué producto va a salir primero. Tenemos en el almacén, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos frutas. Ustedes saben que las frutas son perecederas. Si ayer ingresé manzanas y hoy voy a ingresar manzanas otra vez, lo ideal es que venda primero las manzanas que ingresé ayer, ¿verdad? Porque es perecedero. Esos son criterios de salida también y existen 3 específicamente. Y usted más o menos ya tiene la idea de lo que vamos a hablar. El primer criterio de salida de los productos se llama FIFO, First In, First Out, o método PIPS, primeras en entrar, primeras en salir. Yo creo que acá ya tenemos bien claro de qué trata este método, este criterio. Y es, por ejemplo, que los primeros productos que entran van a ser los primeros que van a salir. ¿Cuándo empleamos este criterio? Cuando los productos son perecederos. Cuando los productos se requieren siempre más frescos, ¿verdad? Cuando tenemos que ir renovando los productos que tenemos en el almacén, ¿verdad? Entonces, de preferencia, productos que se van a vencer rápido o productos que son perecederos, mejor dicho, ¿verdad? Carnes, frutas, verduras, leche, etcétera, ¿verdad? Criterio FIFO, primeras en entrar, primeras en salir. Criterio de salida. Segundo, el criterio FEFO, First In, First Out. Es decir, el primero o el más próximo a vencer será el primero que saldrá. ¿Saben quién aplica este método? Lo aplican los supermercados. ¿O no se ha dado cuenta usted de repente por qué las barras de pan que ya están por vencer están más baratas? No sé si se han dado cuenta de eso. O algunos productos que están por vencer están más baratos. ¿Por qué? Se les quiere dar salida, porque ya están próximos a caducar, a vencerse. Entonces, este criterio se llama FEFO. ¿Ah? Las primeras o que las mercancías que están próximas a vencerse o a caducar son las primeras que van a salir. Ese es otro criterio de salida también. Y tenemos el último, que usted también ya lo conoce, el criterio LIFO o last in, last out, últimas en entrar, primeras en salir, o conocido como método WEBS, allá en contabilidad, el método WEBS. En este caso, todas las unidades que entraron de último son las primeras que van a salir. Por ejemplo, aquí les coloqué este gráfico, miren, o esta ilustración, mejor dicho. Acá tenemos 3 colores, 3 productos. Aquí ingresó primero esta bola de color como, ¿qué? Beige, digamos. Ese ingresó primero. Luego ingresó la verde y de último ingresó la azul. En el criterio FIFO,
La primera que va a salir es la primera que ingresó. Como ingresó la primera la beige, esa es la primera que va a salir. Luego la verde y por último azul, en el criterio FIFO o en el método PEPS. Pero en el método WEBS, la primera que va a salir es la última que ingresó, en este caso la azul. La primera que va a salir, la última que ingresa. Luego la verde y por último la beige. Esto no conviene, este método no conviene a los productos que son perecederos. De hecho, este método tiende a que los primeros productos se vayan obsoletando, ¿verdad? Y al final hayan pérdidas porque no se vende. Entonces, es de tener muchísimo cuidado con este método y hay que ver en qué ocasiones específicas podemos utilizar, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta con lo que hemos hablado de los 3 criterios de salida de mercancías del almacén? 3 criterios. Retroalimentemos. A ver, ¿cuál sería el primer criterio? Y está conectada. Creo que no, ¿verdad? Primer criterio. No estuve presente, Licky, no escuché. Inge, fíjese que si puede repetir ese, el primero, porque ahí como que se me salió de la clase y ese sí no lo pude ver. El primero. El primer criterio era el método PEPS o el método FIFO. Ese es el primer criterio, el first in, first out. Como todos ya conocemos esto, lo primero que entra es lo primero que va a salir. Y esto se aplica y aplica para productos que son perecederos, como carnes, como frutas, como verduras, como leche, etc. Entonces, lo primero que ingresa al almacén debe de ser lo primero que va a salir para que el producto no se vaya a vencer, ¿sí? No se vaya a arruinar. Ese sería el primer criterio de salida. Y que obviamente, por ejemplo, hay un caso de tarea significativa que están trabajando con pollos, creo. No sé qué grupo está trabajando con pollos congelados, no sé. Me recuerdo más o menos. ¿Verdad que sí? Hay un caso de pollos. Entonces, ese caso de pollos, imagínense, es un producto que es perecedero. Debería tener un criterio de salida FIFO. Lo primero que ingresó va a ser lo primero que va a salir. El segundo es el FEFO, ¿verdad? Que es las primeras mercancías que salen son las que están próximas a vencerse o a caducar. Y yo les ponía el ejemplo de que lo vemos mucho en los supermercados. Que por eso de repente vemos promociones o de repente vemos que el precio se reduce bastante y nosotros pensamos que es una gran promoción, pero lo que debemos de hacer es revisar la fecha de vencimiento, porque posiblemente ya está próxima a vencerse y por eso es que se le ha reducido el precio. Entonces está ese método, el FEFO. Y está el otro criterio que es el LIFO o el método WEBS. Las últimas en entrar serían las primeras en salir, como se los coloca en este ejemplo, ¿verdad? Aquí en este ejemplo el producto azul fue el último en entrar y en el método LIFO es el primero en salir. Ok, entonces tenemos ahí los 3 métodos de criterio de salida del producto. El almacén. Bien, una vez hemos definido, chicos, qué método vamos a utilizar en nuestro almacén, porque puede existir también la pregunta, ¿verdad? Ingeniero, hay 3 métodos de salida, 3 criterios de salida, sí. ¿Será que yo puedo en el almacén se pueden utilizar 2 a la vez? Podría ser. ¿Por qué? Porque puede ser que en el almacén no se maneje el mismo tipo de producto. Es decir, puede ser que manejemos carnes y frutas, pero también puede ser que manejemos productos no perecederos. Y no necesariamente a los productos no perecederos vamos a utilizar el método PEPS, puede ser otro. Es decir, podemos combinar, así como por ejemplo en los sistemas de almacenamiento, ¿se recuerdan? No necesariamente podemos utilizar un solo sistema, solo estanterías convencionales, no. Podemos hacer una combinación de estanterías convencionales con almacenamiento en bloque, ¿verdad? Entonces, eso, vuelvo y repito, dependiendo de la necesidad
de la empresa. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar como logísticos. Identificar la necesidad de la empresa y a partir de ahí sugerirle lo que más le conviene. Bien, una vez hemos definido el criterio de salida que vamos a utilizar, ya sea PEPS o FIFO, ya sea FEFO o ya sea LIFO, ¿verdad? Vamos con la parte del picking. Porque el picking, como ya se los había mencionado en una clase, me parece, es la actividad más costosa de las realizadas en un almacén. Es de las más costosas. Aquí dice, en rojo se los coloqué ahí. Representan el 65% del coste de las operaciones de un almacén, el picking. Es decir, me hacen un pedido y voy a buscar el producto, lo preparo, todo eso representa el 65% del coste. Y usted me va a decir, ingeniero, ¿por qué tanto? Si el picking solo es de que el operario vaya a buscar el producto, lo traiga, lo consolide, lo etiquete y estuvo. Es decir, no le veo tanta complicación como para que sea tanto coste. El problema es que usted solo lo está viendo en sentido de un operario. Pero en el picking hay involucrado maquinaria, carretillas contrapesadas, hay involucrado mano de obra, que no necesariamente va a ser uno. Hay involucrado tecnología como los handhelds, como los voice picking. Ha involucrado también recursos como cajas, como material para el embalaje, etiquetado. Sumando todo eso, representan el 65% de los costes. Entonces, si una actividad a mí me representa el 65% de los costes, debemos de ponerle muchísima atención a esa actividad, al picking o a la preparación de pedido. Entonces, hay diferentes maneras de poder realizar, digamos, el picking. Hay dos específicamente de poder realizar un picking. Se los voy a mencionar a continuación. Existen dos variantes para poder realizar el picking. El primero es el picking in situ. Picking in situ. ¿A qué se refiere el picking in situ? Es cuando el hombre o el operario va a buscar o viaja a la mercancía. Es decir, recibo la orden de pedido del cliente, busco el producto en el sistema, identifico el código de ubicación y voy a buscar ese producto a donde esté dentro de todo el almacén. Eso se le llama picking in situ, donde el operario va a buscar el producto. ¿Ok? Entonces, aquí se utiliza, por ejemplo, la lista de picking o el picking list para poder ir buscando, ¿verdad? Ah, ya encontré este, vamos con el otro. Y ahí me sirve también el handheld para ir viendo la ubicación y el voice picking como lo tiene el operario, lo que ustedes lo ven en pantalla. Él tiene un voice picking para comunicarse con los otros operarios que posiblemente están preparando un pedido bien grande y se reparten las responsabilidades. O buscas acá, yo busco este producto, y consolidamos y así optimizamos tiempo para despachar más rápido el pedido. Entonces, el primer tipo de picking se llama picking in situ, donde el operario va a buscar el producto o viaja a la mercancía. ¿Hay alguna pregunta con esto, chicos? ¿Alguna pregunta con el picking in situ? Es comúnmente realizado. No, Inge. Vale. Y está el otro picking, que se conoce como estaciones de picking. Sin mencionarles nada de esto, ¿qué sistema de almacenamiento, chicos? ¿O qué tipo de estanterías me permiten realizar este tipo de picking? A ver, sin yo explicarles nada. Recuérdenme, Las retroalimentenme. automatizadas. Las automatizadas, correcto. Y dentro de las automatizadas, estanterías automatizadas, menciónenme algunas específicamente. De las rotativas, por ejemplo, ¿qué tipo tenemos? ¿Se recuerdan? Las que rotaban horizontalmente y las que rotaban verticalmente.
¿Se recuerdan cómo se llama? Fracción y Paternoster. Y el otro es el carrusel. Correcto. Todo este tipo de estanterías y las automáticas sirven para realizar este tipo de picking. Porque en este tipo de picking, el operario no va a buscar el producto, sino que el producto viaja hacia el operario. El operario solo da una orden en el sistema o en el ordenador y el producto viene o viaja hacia el operario. El operario lo que hace es nada más tomarlo y llevarlo a la zona o a la mesa donde va a embalarlo, donde va a etiquetarlo, etc. Entonces, hay dos maneras de realizar el picking, ¿sí? Picking in situ, que es cuando el operario va a buscar el producto, y las estaciones de picking, que es cuando el producto viene, ¿verdad?, al operario. Es todo lo contrario. Sí, obviamente, si lo vemos en función de costos, ambos requieren de costos. Si lo vemos en función de tipo de estanterías, pues para realizar un picking con estaciones de picking, como lo están viendo en pantalla, necesitamos estanterías automáticas, necesitamos estanterías rotativas, las cuales son bien caras, ¿verdad? Entonces, todo tiene su ventaja y todo tiene su desventaja, ¿verdad? Cada sistema, cada principio, cada modo de picking se acomoda al tipo de producto y se acomoda a la naturaleza de la empresa. Pero en general tenemos dos tipos o dos maneras de hacer el picking: in situ y estaciones de picking. Bien, ¿existe alguna pregunta hasta el momento? Si no, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a retroalimentar para que no se nos olvide lo que hemos visto. Bien, chicos. Hay tres criterios principales de salida que nosotros debemos de tomar en cuenta en el almacén para nuestros productos. Tres criterios específicamente. Marilú, ¿cuál es el primer criterio de salida? El método PEPS, primeras entradas, primeras salidas. ¿Para qué tipo de productos conviene utilizar ese criterio de salida? Para los productos perecederos. Perecedero, exacto. Muchas gracias, Marilu, excelente. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si está conectada Jennifer Chávez. Sí, Segundo criterio de salida, ¿cuál es? es el criterio FEPO, FEFO, ajá. ¿Qué significa el FEFO? que es ese criterio, la mercancía que son las que están próximas a vencer, son las primeras en salir. Primeras que van a salir, ¿verdad? Y el ejemplo que les puse, ¿de dónde podemos identificar esto? Decía que en los súper. ¿Ya le ha pasado a usted, Jennifer, que de repente ha comprado algo en oferta y de repente se da cuenta de que ya va a vencer? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. Ellos utilizan ese criterio, el FEFO. Muy bien, gracias, Jennifer. Y por último, Gilmar, el último criterio, ¿cuál sería? El LIFO, ¿Y en qué consiste ese, Gilmar? que las últimas unidades que entraron son las primeras que salen. Son las primeras que salen, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Luego, veíamos que para realizar el picking hay dos maneras de hacerlo. Pero en general, el picking representa la mayor actividad, o sea, el mayor porcentaje de costos operativos dentro del almacén. Específicamente, Maydelin, ¿cuánto es el porcentaje que representa el picking? En número. ¿Cuánto es el porcentaje? Estaba ahí en color rojo. Maydelin. Darwin. ¿Cuánto es el porcentaje que representa el picking de los costos operativos en el almacén? ¿Cuánto? Representa, Inge, un 65% de los costos. Correcto, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, Darwin. 65% de los costos. Ojo con ese dato.
estamos hablando más del 50%, más del 60%, 65%, casi al 70%, ¿verdad? Pero 65% ya es un porcentaje bastante considerable de todos los costos que representa el picking dentro de las operaciones del almacén. Y a la hora de realizar el picking tenemos dos opciones. Tenemos la primera opción. ¿Cuál sería, Omar, la primera opción para realizar el picking? Picking in situ. ¿Y en qué consiste el in situ, el picking in situ? Consiste en que digamos, el operario le dan una lista de productos y él tiene que ir a buscarlo. ¿Ok? Es decir, el principio de operario viaja hasta el producto o el operario busca el producto. Picking in situ. Excelente. Samuel, ¿cuál es la otra forma de realizar el picking? Lo contrario, que la mercancía llega o las unidades llegan al operario. Las unidades llegan. Correcto. Y para ello, pues poníamos el ejemplo de que necesitábamos tanto estanterías rotativas, podrían ser, o estanterías automáticas, ¿verdad? Donde la misma estantería haga llegar el producto hacia el operario. Perfecto. Bien, en pantalla están viendo los principales recursos humanos que deben haber dentro de un almacén o centro de distribución. Aclararles algo. La cantidad de empleados o la cantidad de recursos humanos que se va a tener dentro de un almacén o un centro de distribución, ¿de qué va a depender? ¿De qué creen ustedes que va a depender la cantidad? O sea, así por lógica. ¿De qué va a depender la cantidad de personas que vamos a contratar? ¿De qué? Del tipo de almacén y los productos. Del tipo de almacén, de los productos, ¿qué más? De la demanda, tal vez. De la demanda, o sea, en general, del tamaño del almacén. Sí, ¿verdad? O sea, si un almacén es grande, cuando digo tamaño, quiere decir, resguardamos bastante producto porque tenemos bastante demanda. Si un almacén es grande, va a requerir, obviamente, más recursos humanos. Si un almacén es pequeño, va a requerir menos recursos humanos. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el almacén, hay más operaciones. Y entre más operaciones se necesita más recursos humanos. Entonces, pero en general hay cinco puestos que deben de considerarse a la hora de tener un almacén o un centro de distribución. Debe de haber un jefe de almacén. De hecho, nosotros como ingenieros en logística, al graduarnos, podemos desempeñarnos como jefe de almacén. Sí, lo podemos hacer. O sea, estamos capaces de eso. Dentro de las dentro del perfil de salida, si usted lee el perfil de salida de Ingeniería en Logística y Aduanas, y ahí dice jefe de almacén. Es decir, podemos estar en el nivel jerárquico más alto de un almacén, que es el jefe del almacén. ¿Y de qué se encarga el jefe del almacén? Bueno, de gestionar toda la operatividad del almacén, ¿verdad? Dirigir, gestionar proyectos, verificar cómo va a ser el funcionamiento del almacén, si algo no está funcionando, qué debemos de cambiar. Es una grandísima responsabilidad, pero es una gran experiencia, ¿verdad? Y es un puesto bastante apegado a nuestra carrera, súper, ¿verdad? Pegado a nuestra carrera. Jefe de almacén, primero. Segundo, deben haber verificadores. Estos verificadores son los que están en la zona de recepción. Son las personas que están en la entrada. Cuando llega un nuevo producto, son los que se encargan de revisar si el producto viene en las cantidades correctas, si el producto concuerda con la documentación, si el producto no viene quebrado, no viene dañado, no viene vencido. A eso se le llaman verificadores. Luego tenemos los carretilleros o los que operan pues los recursos de manutención o los equipos de manutención,
los que operan los montacargas, los que operan las transpaletas, sean manuales o motorizadas, las apiladoras manuales o motorizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los carretilleros. También tenemos los preparadores de pedido, que son aquellos que reciben, como les estaba poniendo el ejemplo anteriormente, una orden de pedido, hacen una lista de picking y van a buscar, ¿verdad?, los productos a los diferentes estanterías o pasillos del almacén, traen el producto, lo consolidan, lo embalan, lo etiquetan, ¿verdad?, y lo trasladan a la parte de expedición. Esos son los preparadores de pedido. Los preparadores de pedidos utilizan los handhelds, utilizan el voice picking y otras herramientas adicionales. Y también está el personal administrativo, que es sumamente importante también, ¿verdad? La parte, si hay secretario, si hay personal jefe de recursos humanos, si hay gerente administrativo, si hay contador, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la parte administrativa también está involucrada ahí. Estos 5 puestos que ustedes pueden ver ahí son como los más claros. No les estoy diciendo son los únicos, porque hay más puestos todavía, ¿verdad? Por ejemplo, hay un personal que se encarga de estar revisando constantemente el inventario, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros podemos hacer 2 tipos de inventario, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 tipos de inventario que podemos hacer? ¿Se recuerdan? Hay 2 tipos de inventarios. Recuérdenme, retroalimentenme. ¿Cuáles son esos 2 tipos de inventarios? El cíclico y el periódico, creo. Vale. Muy bien, Pablo. Usted me ha dicho el desglose del inventario extracontable. ¿Ok? Pero hay también un inventario contable. Entonces, la clasificación es inventario contable y extracontable. Del extracontable, exactamente como lo dijo Paola, cíclico y periódico. El cíclico es el que se está haciendo constantemente, cada semana o todos los días si es posible. Y hay un personal para realizar ese inventario, ¿verdad? Y está el periódico, que se hace una vez al año, donde participan auditores externos para corroborar que todo esté funcionando de manera correcta. Eso nunca se les olvide. Es sumamente importante y es clave eso. Los inventarios cíclicos se tienen que estar haciendo constantemente. Bien, esos son los principales recursos humanos en un almacén. Ahora vamos a la última parte de este tema, que es la productividad. Muchas veces nosotros hemos dicho esta frase, ¿verdad? Es que fíjense, es que yo siento que fulanito de tal no es muy productivo, o yo no estoy siendo muy productivo. Entonces, cuando decimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que tú no eres muy productivo, o que yo no soy muy productivo, o que el proceso no es productivo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos la palabra productividad? Que no está dando resultados. No está dando los resultados proyectados, ¿ok? ¿Qué más? No rinde lo suficiente. No rinde lo suficiente, ¿verdad? Correcto. ¿Una opinión más? Que no es nada provechoso lo que hace. Ok, no es nada provechoso lo que hace, o sea, no es productivo, eso es lo que nosotros decimos, perfecto. Pero ahora, extrapolemos esa palabra al escenario, al ámbito de los almacenes. Traigamos esa palabra a este ámbito y veamos lo siguiente. En todo proceso, que sea productivo o proceso general administrativo, o proceso dentro de un almacén, un proceso logístico, en todo proceso, hay 2 factores o 2 cosas a tener en cuenta. Los input y los output. Ok, ¿qué son los input? Aquí están entre paréntesis, fíjese bien. Input.
Dice, tradicionalmente el capital, la tierra y el trabajo. Es decir, lo que ocupamos o lo que necesitamos para obtener un resultado. Esos son los inputs. ¿Y qué son los outputs? Los outputs es el resultado. ¿Ya? Es el resultado, es la salida. Entonces, en la entrada o los inputs tenemos dinero, tenemos capital, tenemos todo lo ocupamos, recursos humanos, eso se llama input. Y tenemos el output, que el output es el resultado de los inputs que nosotros hicimos. Pongamos un ejemplo, acá dice, mira, por ejemplo, una fábrica de muebles puede emplear 5 trabajadores y 2 máquinas. A eso se le llama input. Es decir, los 5 trabajadores y las 2 máquinas es el input. Para producir 50 sillas, es decir, el resultado. A eso se le llama output. No sé si hay alguna pregunta con eso. Input, lo que necesitamos para producir. Output, el resultado de la producción. ¿Estamos claros con eso, chicos? Ahora, el output es una producción que podemos obtener a partir de los recursos que hemos empleado. Es decir, los recursos que hemos empleado son los inputs. Y el output es el resultado máximo que podemos tener a partir de los recursos empleados. Bien, si producimos menos con los mismos recursos, ¿verdad? Podríamos decir que no estamos trabajando de manera eficiente, que no estamos siendo productivos. Bueno, pero para medir la productividad hay una fórmula bastante sencilla, súper sencilla, que ya se la voy a mostrar. Pero antes quiero mencionarles esto. Cuando un proceso es ineficiente, o cuando un proceso no está siendo productivo, o cuando una persona no es productiva, ¿verdad? Hay 2 escenarios, ¿sí? Se dice que un proceso es ineficiente si, por ejemplo, con los mismos recursos que otro, produce una cantidad menor de bienes y servicios. Es decir, yo tengo a mi competencia que tiene el mismo tamaño de mi empresa que la mía. Tenemos los mismos recursos, tenemos la misma cantidad de empleados, pero él produce más que mi empresa y aún teniendo los mismos recursos. ¿Qué quiere decir? Que mi empresa no está siendo productiva y la otra persona sí. Es como, se lo voy a poner en un escenario bien real a nivel de educación. Es como, por decir, hay 2 estudiantes. Los 2 estudiantes tienen computadora. Los 2 estudiantes tienen acceso a internet. Los 2 estudiantes están becados. Los 2 estudiantes dedican 100% al trabajo, al estudio, perdón. Pero sale que un estudiante obtiene mejores resultados que otro. ¿Qué cree que está pasando? Si tiene los mismos recursos, si tiene el mismo escenario, pero los resultados son diferentes. Es decir, una persona, no está siendo productivo, no está rindiendo con los recursos que tiene, con los inputs que tiene. Los inputs están excelentes, son los recursos ideales, pero los outputs, los resultados, no son los adecuados, no son los esperados. Entonces, un proceso es ineficiente cuando comparamos con empresas que tenemos los mismos recursos, el mismo capital, la misma cantidad de recursos humanos, pero rendimos de manera distinta. Hay un problema ahí de productividad. Y este es el otro caso, que es cuando producimos la misma cantidad de bienes y servicios que otro, empleando para ello más factores productivos. Es como decir, ¿verdad? Tengo mi empresa con los mismos recursos y tengo mi competencia con los mismos recursos. Y para yo querer producir lo mismo que mi competencia, yo adquiero más maquinaria y adquiero más equipo, y hasta que adquiero más equipo y maquinaria,
yo puedo producir lo mismo que el otro, pero el otro sigue teniendo lo de antes. Entonces, es un problema de productividad, porque para llegar a producir lo mismo de esta otra empresa, tuve que comprar más maquinaria, tuve que contratar más personal. Y el problema no era ese, el problema es que había un detalle de productividad, ya sea en las máquinas o ya sea en el personal. Entonces, ¿cómo calculamos la productividad? ¿Cómo lo podemos hacer? Acá tenemos la fórmula. Existe un llamado índice de productividad y la fórmula es sumamente sencilla. Fíjense bien, ahí está.